Hola, buenas. En este tercer vídeo de probabilidad vamos a dar un pasito más en el cálculo de probabilidades. Vamos a calcular ya probabilidades en experimentos un poquito más complicados, en experimentos compuestos. Y para ello será necesario usar lo que se conoce como probabilidad condicionada. Lo primero que veremos será qué es un experimento compuesto, con algunos ejemplos. Distinguiremos dentro de estos experimentos cuándo dos sucesos son dependientes o independientes, y eso dará lugar a la definición de probabilidad condicionada. Veremos algunas consecuencias inmediatas de esta definición, y eso nos permitirá resolver ya algunos problemas con experimentos compuestos en los que interviene la probabilidad condicionada. En este vídeo haremos 3 ejemplos resueltos. ¿Qué es un experimento compuesto? Un experimento compuesto es un experimento formado por dos o más experimentos simples. Estos experimentos simples se pueden realizar de forma consecutiva, sucesiva o simultáneamente. Es importante distinguir cuando se realicen dos experimentos de forma sucesiva, cuando el resultado del primer experimento influye o no en el resultado del segundo experimento. Aquí os he puesto dos ejemplos en el punto 1 en los que el resultado del primer experimento sí influye en el resultado del segundo, y en el punto 2 dos ejemplos de experimentos en los que el resultado del primer experimento no influye en el resultado del segundo. Vamos con los dos primeros. Si yo saco 2 bolas de una urna y no devuelvo la primera bola a la urna, en ese caso sí que el resultado de la segunda extracción depende del resultado de la primera extracción, puesto que la composición de la urna, de la segunda urna, digamos, depende de lo que yo haya sacado en primer lugar. Otro ejemplo es sacar 2 cartas de una baraja sin devolución, sin reposición. Si yo saco dos cartas de una baraja, el resultado de la segunda carta dependerá del resultado de la primera, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, aquí hemos puesto otros 2 ejemplos de si yo tiro 2 dados o tiro dos monedas, el resultado de un dado no influye en el resultado del otro, o el resultado de una moneda no influye en el resultado de la otra. También, por ejemplo, si yo saco 2 cartas devolviendo la primera, o saco 2 bolas de una urna devolviendo la primera, pues en ese caso tampoco influye el resultado del primer experimento en el resultado del segundo. ¿Vale? Aquí esto da lugar ya a la definición de lo que se llama suceso A condicionado por B. ¿De acuerdo? El suceso A condicionado por B es el suceso que es cierto cuando ocurre A sabiendo que ha ocurrido B. Y de este modo, al escribir probabilidad de A condicionado por B, nos referimos a la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si extrae lo que decía, el ejemplo que poníamos antes, si extraemos sucesivamente 2 cartas de una baraja española de 40 naipes, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea un oro si la primera es un oro? Bien, pues consideramos los sucesos: que la primera carta sea un oro o que la segunda carta sea un oro, y lo llamamos A1 y A2 respectivamente. De tal manera que la probabilidad de A2, ahí me están diciendo cuál es la probabilidad de sacar en la segunda carta un oro sabiendo que ha salido en la primera un oro. Pero si hay devolución, si yo devuelvo la primera carta a la baraja, la probabilidad de A2, y la escribo así, no depende del resultado de A1. Con lo cual, simplemente aplicando la regla de Laplace, hay 10 oros de 40 cartas posibles porque se ha devuelto la carta, con lo cual la probabilidad es un cuarto, casos favorables 10, casos posibles 40, un cuarto que es 0,25. Sin embargo, si hay devolución y yo no devuelvo el primer oro a la baraja, ya me quedan en la segunda extracción, para la segunda extracción me quedan 39 cartas, de las cuales son oros 9. Con lo cual, porque ya he gastado 1, con lo cual la probabilidad es casos favorables 9 partido de casos posibles 39, es decir, 3/13, que aproximadamente es 0,23. ¿De acuerdo? Pues fijaros, si hay devolución, A1 y A2 son sucesos dependientes, es decir, que el resultado de A1 no influye en el resultado de A2. Sin embargo, sin devolución, son sucesos independientes. Y en ese caso, pues hay que usar la probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? Leo la definición. 2 sucesos son dependientes cuando la realización del segundo está condicionada por la realización del primero.
En caso contrario, se dice que son independientes. Bien, pues ya estamos en condiciones de definir lo que es probabilidad condicionada, ¿de acuerdo? Si A y B son dos sucesos de un experimento y B no es el suceso imposible, es decir, que la probabilidad de B es estrictamente mayor que 0, la probabilidad de A condicionada por B se define como, y fijaros, es un cociente, arriba la probabilidad de A intersección B y abajo la probabilidad de B. Es fácil acordarse de esta formulita si uno se fija en el diagrama, que os he puesto aquí abajo a la izquierda. Si yo sé que ha ocurrido el suceso B, mi nuevo espacio muestral es B, porque yo ya sé que ha sucedido B, con lo cual los casos posibles son B. Entonces, realmente, si B es mi espacio muestral, fijaros, estoy dibujando el conjunto B, ¿quiénes son mis casos favorables? Yo estoy buscando aquellos casos en los cuales sucede A sabiendo que ha sucedido B. Es decir, pues es este cachito el que se corresponde a A intersección B, que es este cachito. De tal manera que, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A sabiendo que ha sucedido B? Pues es aplicar la regla de Laplace pensando en este diagrama. En el numerador, casos favorables, A intersección B, pues pongo la probabilidad de A intersección B. Y en el denominador, casos posibles, pues pongo la probabilidad de B, porque yo sé que B se cumple, ¿de acuerdo? Os he puesto aquí a la derecha, son importantes, son unas igualdades de sucesos conjuntistas que se cumplen, que son las conocidas como leyes de Morgan, que me facilitan el cálculo del complementario de una unión y del complementario de una intersección. Y en algunos ejercicios es bastante útil usarlas. También os las podéis encontrar escritas así: A unión B complementario, o dicho de otra manera, el complementario de la unión es la intersección de los complementarios, ¿de acuerdo? Esa sería la primera. Y la segunda se leería: el complementario de la intersección es la unión de los complementarios, ¿sí? El complementario de la intersección, yo pongo intersección y complementario, es la unión de los complementarios. ¿De acuerdo? Estas dos fórmulas son bastante útiles para algunos ejercicios. Veamos. Si os fijáis, acabamos de definir la probabilidad de que suceda A sabiendo que ha sucedido B como la probabilidad de A intersección B partido de la probabilidad de B. Eso sí, siempre y cuando la probabilidad de B sea estrictamente mayor que 0. Ya sabemos que dividir por 0 no se puede. Pues bien, pero claro, yo también me puedo plantear cuál es la probabilidad de B condicionado por A. Es decir, de que suceda B sabiendo que ha sucedido A. Pues abajo va a ir la probabilidad de A, siempre y cuando la probabilidad de A sea estrictamente mayor que 0. Pero arriba va a ir la probabilidad de B intersección A, pero es que B intersección A es exactamente lo mismo que A intersección B, con lo cual yo puedo poner probabilidad de A intersección B. Bien, pues si tanto en la primera expresión como en la segunda yo despejo la probabilidad de la intersección, fijaros lo que tengo. Tengo, por un lado, probabilidad de A intersección B es probabilidad de B por probabilidad de A condicionado por B, y despejando la probabilidad de la intersección en la segunda, yo tengo que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Pues bien, resulta entonces que estas dos cosas son la misma, son distintas maneras de expresar la probabilidad de la intersección. Bien, pues esto se le llama regla de la multiplicación, y es lo que os he puesto aquí en esta pequeña consecuencia de la definición. A partir de la expresión anterior se deduce la regla de la multiplicación de las probabilidades condicionadas. Si P de A y P de B son positivas ambas, estrictamente, se cumple que la probabilidad de A intersección B es probabilidad de B por probabilidad de A condicionado B, o también al contrario, probabilidad de A por probabilidad de B condicionado a A. Es fácil acordarse si uno se sabe la expresión de la definición de probabilidad condicionada. Bien, ¿qué sucede con la probabilidad de la intersección cuando los sucesos son independientes? Es decir, cuando A condicionado B es el suceso A porque B no influye en A, o B condicionado en A es el suceso B porque A no influye en B. Bien, pues sucede entonces que, fijaros, tanto esta probabilidad, ¿sí?, como esta
realmente no son probabilidades condicionadas. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda A sabiendo que ha ocurrido B? Pues la probabilidad de A, porque son sucesos independientes. Y aquí abajo, ¿cuál es la probabilidad de que suceda B sabiendo que ha sucedido A? Pues la probabilidad de B. Con lo cual, lo que me queda en ambos casos es que si dos sucesos son independientes, se cumple que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, que es lo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Es decir, fijaros que en esta consecuencia y en esta observación, en ambos casos, estamos expresando la probabilidad de la intersección. En el primero, de forma general, tanto si son, es decir, sirve si son sucesos dependientes. Y como caso particular, cuando sean independientes, pues tenemos que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Bien, pues vamos ya con algunos ejemplos. Vamos a hacer 3 problemitas, ¿de acuerdo? El primer problemita. Vamos aquí, lo leemos. Extraemos sucesivamente 2 cartas de una baraja española de 40 naipes. ¿Cuál es la probabilidad de que, ese que falta, las 2 sean oros? Bien, pues en este caso, siempre lo primero que hay que hacer es considerar sucesos, es decir, poner nombres. ¿Y qué sucesos son los naturales en considerar? Pues que salga un oro en la primera carta y que salga un oro en la segunda carta. Bien, es decir, yo llamo O1 a, es el complementario no, O1 a sacar un oro en la primera carta, un oro en la primera carta, ¿sí? Y O2, sacar un oro en la segunda carta, sacar oro en la segunda carta, ¿sí? Bien, por supuesto que será O1 complementario, no sacar un oro en la primera carta. ¿Y qué será O2 complementario? Pues no sacar un oro en la segunda carta. Bien, en este tipo de ejercicios, con experimentos compuestos que se realizan uno detrás de otro, es muy útil ayudarse de diagramas, ¿vale? Que digamos para visualizar mejor el experimento. Fijaros, yo en la primera extracción puedo sacar, lo pongo aquí para que lo tengamos delante durante luego las operaciones. Yo en la primera extracción puedo sacar un oro, ¿sí? O no sacar un oro, ¿sí? Este es un 1. O no sacar un oro, ¿vale? O1 es sacar un oro y O1 complementario es no sacar un oro en la primera carta. Y yo digo, ¿y cuál es la probabilidad de sacar un oro en la primera carta? Pues en la probabilidad de sacar un oro en la primera carta, teniendo en cuenta que hay 10 oros y 40 cartas, por la regla de Laplace es 10 40avos. ¿Y cuál es la probabilidad de no sacar un oro en la primera carta? Pues 30 cartas que no son oros partido de 40. Bien, una vez que ya hemos hecho la primera extracción, ¿de acuerdo? No devolvemos la carta a la baraja y tenemos de nuevo 2 opciones. Tenemos la opción de volver a sacar un oro en la segunda carta o no sacar un oro en la segunda carta. Y lo mismo pasa aquí. Tengo la opción de sacar un oro en la segunda carta y tengo la opción de no sacar un oro en la segunda carta. Vale, y ahora hay que pensar, ¿cuál es la probabilidad? En estas ramas van a ir las probabilidades condicionadas, porque aquí ya ha sucedido, O1 ya ha sucedido. Entonces van a ir las probabilidades condicionadas a O1, es decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar oro en la segunda sabiendo que he sacado un oro en la primera? Bien, pues si yo he sacado un oro en la primera, me quedan 39 cartas, pues en el denominador va un 39 casos posibles. Y como yo ya he sacado un oro, me quedan solo 9 oros. ¿Vale? ¿Y qué va a ir aquí? Pues la probabilidad de no sacar un oro en la segunda carta condicionado a haber sacado un oro en la primera. En este caso vuelve a haber 39 cartas, por supuesto. ¿Y cuántos no oros? 30, los mismos que había porque en la primera extracción sacamos un oro. ¿De acuerdo? Aquí, si yo en la segunda rama, si yo no he sacado un oro en la primera, pues aquí voy a poner las probabilidades condicionadas a no haber sacado un oro en la primera. ¿Sí? Fijaros, aquí la probabilidad de no sacar un oro en la primera sin haber sacado un oro, no sacar un oro en la segunda sin haber sacado un oro en la primera. Y aquí, parece un trabalenguas, pero luego es muy sencillo de entender. Y aquí la probabilidad de sacar un oro en la segunda
sin haber sacado un oro en la primera, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser esta? Pues hay que pensarlo. Fijaros, hay 39 cartas, por supuesto, porque ya hemos sacado una, y si yo no he sacado un oro en la primera, pues me siguen quedando los 10 oros iniciales. Y aquí, que vuelve a haber 39 cartas, casos posibles, arriba, ¿cuál es la probabilidad de no sacar oro si no he sacado oro en la primera? Pues ya no quedan 30 cartas distintas a oros, sino que quedan 29 cartas distintas a oro, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos el diagrama hecho. Esto es muy habitual. Pero ahora con este diagrama hecho resulta muy fácil el cálculo de las probabilidades. Aunque hay que escribir bien las cosas y ser un poquito riguroso. Pero fijaros, la primera pregunta, el apartado A. Me están preguntando la probabilidad de que las dos sean oro. Bien, pues ¿cómo se escribe el suceso que las dos sean oros? Que las dos sean oros es sacar un oro en la primera y sacar un oro en la segunda. Es decir, que el suceso O1 intersección O2 es sacar que las dos sean oros, ¿vale? Las dos son oros, ¿vale? Lo escribimos así. Es decir, realmente, ¿qué es lo que me están preguntando? Por la probabilidad de la intersección. Bien, pues aquí es donde aparece la definición de probabilidad condicionada. Bien, porque claro, sabemos por la definición que la probabilidad de sacar un oro en la segunda, sabiendo que he sacado un oro en la primera, es la probabilidad de la intersección, ¿sí?, dividido de la probabilidad de sacar un oro en la primera, que es distinto de cero, por supuesto. Y de aquí se deduce, la probabilidad de la intersección, que es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de O1 intersección O2, es decir, de sacar un oro en la primera y un oro en la segunda? Pues es probabilidad de O1 por probabilidad de O2 condicionado por O1. Es simplemente, fijaros, la definición de probabilidad condicional. Vale, pues entonces ya muy facilito. Escribo todo. ¿Cuál es la probabilidad de O1 intersección O2? Probabilidad de O1 la tenemos aquí en la diapositiva. 10 partido de 40, ¿vale? 10 partido de 40, que es la probabilidad de sacar un oro en la primera extracción. Y ahora me pregunto la probabilidad de sacar un oro en la segunda extracción sabiendo que he sacado un oro en la primera. Pues si ya tengo el esquema hecho, simplemente me tengo que fijar en oro 1, oro 2 y ver que esta rama tiene la probabilidad condicionada que yo busco, que es 9 partido por 39. Si no hago el diagrama también lo puedo pensar, porque yo digo, vale, pues me quedan 39 cartas, ¿de acuerdo? Casos posibles, de las cuales 9 son oros, porque el primero ya lo he sacado, con lo cual 9 partido de 39. ¿De acuerdo? Esto, pues intentar no meterlo en la calculadora directamente, simplificar esto. Si simplificamos, la primera fracción entre 4 es un cuarto y la segunda entre 3 es 3 treceavos. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto queda, ya ponemos el resultado bonito, probabilidad de O1 intersección O2 es 3 partido de 52. Se puede dejar así como fracción irreducible o aproximadamente con la calculadora 0,58. Un 5,8% si nos lo pidieran en porcentaje. Recordad que no es lo mismo porcentaje que probabilidad, pero para hablar en porcentaje hay que multiplicar por 100 la probabilidad. Un porcentaje es como si hubiera 100 casos posibles. Un poco es la idea. Vale, vamos al apartado B. ¿Sí? El apartado B me dice que al menos una de ellas sea oro. Es decir, fijaros, que la primera sea oro o que la segunda sea oro. ¿Cómo se traduce ese O en términos conjuntistas o de sucesos? Se traduce en la unión. Es decir, el suceso O1 unión O2 es que al menos una sea oro. Que al menos una sea oro. Vale. Bien, pues ahora, y es decir, me están preguntando por la probabilidad de la unión. Bien, pues ahora hay dos posibilidades. Una posibilidad es a través de el complementario de la unión, calculando la probabilidad de su complementario, usando las leyes de De Morgan, porque la probabilidad de el complementario de O1 unión O2 va a ser 1 menos la probabilidad que me piden. Y yo sé calcular esa probabilidad. Se puede calcular fácil, quiero decir. Y la otra opción es fijándonos en el diagrama. La probabilidad de sacar al menos un oro es sacar
oro, luego sacar oro, o sacar, oro no oro, o sacar no oro. Quiero decir, sacar un oro en la primera y no en la segunda, sacar un oro en la segunda y no en la primera, o sacar dos oros. Yo, si utilizase un teorema que se ve después de este punto, que se llama teorema de la probabilidad total, podría calcular la probabilidad siguiendo los tres caminitos que me sirven para mi suceso. Es decir, lo vamos a hacer de dos maneras, ¿de acuerdo? Y así no me enrollo. Primera forma. Para la primera forma, yo lo que voy a decir es que la probabilidad de O1 unión O2 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de su complementario. ¿Vale? Por las leyes de De Morgan, sí, por De Morgan, hemos visto que esto es 1 menos la probabilidad de... Fijaros, ¿quién es el complementario de la unión? La intersección de los complementarios. Es decir, O1 complementario, intersección, O2 complementario. Pero estas intersecciones ya sabemos calcularlas, porque es como el apartado A. Por la fórmula de la probabilidad condicionada, yo tengo que esto es 1 menos la probabilidad de no sacar un oro en la primera por la probabilidad de no sacar un oro en la segunda, sabiendo que no he sacado un oro en la primera. ¿De acuerdo? Y esto ya es sencillito de sustituir. ¿Cuál es la probabilidad de no sacar un oro en la primera? 30 partido de 40. Si nos fijamos en el diagrama, es esta. ¿Y cuál es la probabilidad de no sacar un oro en la segunda sabiendo que no he sacado un oro en la primera? Me quedan 39 cartas, pero 29 no oros porque ya he gastado uno. Conclusión, pues que ya tengo el resultado, 1, ya solo es operar. 1 menos, vamos primero a simplificar, 3 cuartos por 29, 3 cuartos por 29, 39 avos, ¿vale? Y esta operación me queda 1 menos, fijaros, si 3,39 avos lo pongo como 1 partido por 13, ¿de acuerdo? Lo que me queda es 1 menos 29 y 13 por 4, 52. Es decir, que esto es 23 partido de 52, que si lo metemos en la calculadora es aproximadamente 0,44. Vale, pues bien, esa es una forma, ¿vale? Usando la probabilidad del complementario. La segunda forma sería usando un teorema que no hemos visto, pero que no es muy complicado. Porque si os fijáis, ¿cómo puedo escribir yo el suceso sacar al menos un oro? El suceso sacar al menos un oro se puede escribir como... fijaros, yo lo que voy a calcular es la probabilidad de la unión de sacar al menos un oro, lo voy a ver como la probabilidad de sacar un oro en la primera y un oro en la segunda, más la probabilidad de sacar oro en la primera y no oro en la segunda, más la probabilidad de no sacar oro en la primera, pero sí sacarlo en la segunda. Son las tres opciones mediante las cuales yo saco al menos un oro. ¿De acuerdo? Vale, y estas tres probabilidades, que parece muy difícil escribirlo, pero luego es muy facilito, son la suma de los productos de los tres caminitos que me sirven para mi suceso, que son este y este, es decir, todos menos el que hemos usado en el apartado A, precisamente, que es el complementario. ¿Y esto qué sería? Pues sería 10 partido por 40 por 9 partido por 39, aquí he puesto el primer caminito, el producto. Cuando saltamos de caminito es un más, por así decirlo, ¿vale? Esto es el teorema de la probabilidad total, pero se entiende conjuntistamente, porque la probabilidad de la unión de conjuntos disjuntos es la suma de probabilidades, se basa simplemente en eso. Más el segundo caminito, 10 partido de 40 por 30 partido de 39, ahora he hecho el segundo caminito, más 30 partido de 40 por, y ahora me tengo que ir al tercer caminito, a este, por 10 partido de 39.
Pues bien, si calculamos esto, abajo vamos a dejar el 40 por 39, ¿vale? Porque es el mismo denominador en todos. Y arriba lo que tengo es 90 más 300 más 30 por 10, 300, ¿de acuerdo? Bueno, es una cuenta un poco fea, 690 partido de 40 por 39. Podemos tachar un 0, ¿vale? Y dividir además entre 3, con lo cual arriba me queda un 23 y abajo 13 por 4, 52. Fijaros que es 23 partido de 52, que es exactamente lo mismo que habíamos obtenido de la primera forma. Faltaría más también, ¿no? Vale, pues con esto ya tenemos el primer ejercicio. Me he enrollado un poco, pero creo que es importante. Creo que han aparecido bastantes ideas que son muy frecuentes. El segundo ejercicio, pues es parecido, pero con urnas. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo y también hacer un esquemita. Dice, una urna contiene 9 bolas rojas y 5 bolas negras. Extraemos sucesivamente 2 bolas sin reponer, sin reposición. Haya la probabilidad de que las 2 sean rojas, al menos una sea roja, o de que haya una de cada color. De acuerdo, pues vamos a hacer un esquemita como el de antes, ¿vale? Que ayudan mucho. Yo tengo una urna con 9 bolas rojas y 5 bolas negras, ¿vale? Bien, pues la primera bola puede ser roja. Y si yo saco una bola roja, ¿qué urna me queda? Pues me quedan 8 rojas y 5 negras. Negras me siguen quedando las mismas. Eso es si yo saco una bola roja. Vale, y luego dentro de sacar una bola roja la primera, vamos a poner aquí R1, perdón, R1. Y aquí si yo puedo volver a sacar una bola roja o puedo sacar una bola negra, ¿de acuerdo? N2. Ahora definiremos los sucesos, pero vamos, los sucesos que voy a definir van a ser R1 y R2, saco bola roja en la primera extracción y saco bola roja en la segunda extracción respectivamente, y N1 y N2, pues lo mismo, pero con bolas negras. Vale, y la otra opción es que yo en la primera extracción saque una bola negra, N1 lo vamos a llamar, en cuyo caso me queda esta urna con 9 bolas rojas y ahora 4 bolas negras. Y si yo he sacado una bola negra a la primera, pues también me puede pasar que yo saque luego una bola roja o una bola negra, ¿vale? O una bola negra. Vale, vamos a ir poniendo probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad aquí de R1? La probabilidad de que yo saque una bola roja en la primera extracción. Pues 9 catorceavos, porque hay 9 y 5, 14. Caso favorable 9 y casos posibles 14. Regla de Laplace. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque una bola negra en la primera extracción? Pues 5 partido de 14. También regla de Laplace. Vale, si yo he sacado una bola roja en la primera extracción, ¿vale? Pues ¿cuál es la probabilidad de sacar ahora una segunda bola roja? Y eso sería la probabilidad de R2 condicionado a R1. Pues yo ahora tengo 8 bolas rojas de un total de 8 y 5, 13 bolas. De nuevo, Laplace. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar bola negra en la segunda sabiendo que la primera ha sido roja? Pues ahora hay 5 bolas negras de 13, ¿vale? Había 14, ahora hay 13 y lo que hay menos es una bola roja, que había 9, pues bueno, pero las 5 negras siguen estando. Vale, ahora me voy a la segunda opción, que yo saco bola negra en la primera extracción. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja en la segunda extracción sabiendo que en la primera he sacado negra? Esto se escribe como probabilidad R2 condicionado por N1, que es rojas hay 9, ¿vale? Y en total hay 13. Y aquí la probabilidad de N2, sabiendo que he sacado negra en la primera, que es 4, ya solo quedan 4 negras de 5 que había, partido de 13. Vale, pues con este esquema ya resulta muchísimo más sencillo el ejercicio. Vamos con él. El ejercicio 2. Lo primero que hay que escribir siempre son los sucesos, ¿de acuerdo? Entonces, R1 es sacar bola, sacar roja la primera bola, sacar primera bola roja y lógicamente vamos a llamar R2 sacar segunda bola roja, ¿vale? Y ahora N1 sacar primera bola negra y N2
sacar segunda bola negra. Esto se debe hacer aunque sea un poco rollo, pero hay que ser un poco rigurosos a la hora de escribir las cosas, porque si no nos aprendemos una receta y en cuanto nos mueven un poquito el enunciado no sabemos cómo atacar el ejercicio. Vamos con la primera pregunta. Que las dos sean rojas. Bueno, pues que la primera bola sea roja y que la segunda sea roja es una intersección. La I siempre es una intersección. Es decir, me están preguntando por la probabilidad de R1 intersección R2. ¿Sí? Por la fórmula de la probabilidad condicionada, yo sé que esto es la probabilidad de sacar roja en la primera por la probabilidad de sacar roja en la segunda, sabiendo que he sacado roja en la primera. Y eso lo podemos pensar con o sin diagrama, pero bueno, el diagrama siempre nos ayuda. ¿Cuál es la probabilidad de sacar roja en la primera? 9/14. ¿De acuerdo? Esta probabilidad. Vale, pues es 9/14. ¿Y por cuál es la probabilidad de sacar roja en la segunda, sabiendo que he sacado roja en la primera? Pues la tenemos aquí, es este caminito que hay que multiplicar las probabilidades. Quedan 8 bolas rojas de un total de 13. ¿De acuerdo? Es decir, que es 9/14 por 8/13. Aquí, si dividimos entre 2 el 8 y el 14, pues 9 por 4, 36 y 7 por 13, 91. Con lo cual esto es, si lo metemos en la calculadora, aproximadamente es 0,39. ¿Vale? Pues ya estaría hecho el primer ejercicio, la probabilidad de que las dos sean rojas. Vale, vamos a hacer ahora el apartado B, que es probabilidad de que al menos una sea roja. Es decir, es igual que el apartado B de antes, es o que sea roja roja, o roja negra, o negra roja. O, más inteligentemente, trabajar con el complementario, que a mí me parece un poquito más corto. Es decir, ¿qué me están preguntando? Por la probabilidad de la unión de que la primera bola sea roja o que la segunda sea roja o que ambas sean rojas. Pero claro, esto por la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad de su complementario, R1 unión R2 complementario, ¿vale? Por De Morgan, las fórmulas de Morgan, no de Morgan, sino de Morgan, lo que tenemos es 1 menos probabilidad de... el complementario de la unión es la intersección de los complementarios, es la intersección de los complementarios, ¿vale? Y ahora esta fórmula, esta probabilidad la podemos calcular muy facilito con la última rama del diagrama. ¿Por qué? ¿Qué significa R1 complementario? Pues no sacar bola roja en la primera, es decir, si queréis, N1, es decir, sacar bola negra. ¿Y qué significa R2 complementario? Pues no sacar bola roja en la segunda, es decir, N2. Es decir, que esto se puede escribir, es exactamente lo mismo, porque bola roja y bola negra son sucesos complementarios, que N1 intersección N2. ¿Vale? Y esto ya podemos aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada. Bueno, fórmula es definición. Fórmula de la probabilidad condicionada. 1 menos la probabilidad de N1 por la probabilidad de N2 condicionado a N1. Vale, y lo ponemos, pero ya lo tenemos en el diagrama. 1 menos probabilidad de que la primera bola sea negra. Hay 5 negras de 14 en total, pues 5/14 por probabilidad de que la segunda sea negra sabiendo que la primera lo ha sido. Pues ahora ya me quedan 13 bolas, ¿vale? Pero negras solo me quedan 4 porque ya he sacado una, ¿vale? Bien, pues esto, si lo escribimos, vamos a simplificar un poquito. El 4 y el 14 lo divido entre 2, 5 por 2, 10 y 13 por 7, la de antes, 91, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es 81 partido de 91, que si lo metemos en la calculadora sale aproximadamente 0,89, ¿vale? Ya sabéis que la otra forma de hacer el apartado B sería multiplicando, sumando los productos de los 3 caminitos, del primer camino, del segundo camino y del tercer camino. Si lo podéis comprobar vosotros, eso ya no lo hago, que es un poco pesado, pero eso sería aplicando lo que se llama el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Bueno, y por último, el C. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una de cada color? Es decir, me están preguntando por cuál es la probabilidad de que sea roja negra o negra roja. Es decir, a mí que haya una de cada color, me están diciendo que pase, fijaros,
este suceso que sea la primera roja y la segunda negra, o la primera negra y la segunda roja. Me están preguntando por la probabilidad de esta unión. Este suceso es que una de cada color. Una de cada color. Vale, y es una unión, pero es una unión de sucesos que no se pueden dar a la vez. Con lo cual la probabilidad de esa unión, ya vimos en el vídeo anterior, que es la suma de probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fijaros, la probabilidad de que, y escribo mejor esto antes que todo el conjunto, que una sea de cada color, básicamente se escribe como la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda negra, más la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda roja. ¿Sí? La probabilidad de que la primera sea negra y la segunda roja, por la definición de probabilidad condicionada, es la probabilidad de R1 por la probabilidad de N2 condicionado a R1 más probabilidad de N1 por la probabilidad de R2 condicionado a N1. Lo de siempre. Probabilidad de R1, 9 partido por 14 por... ¿Cuál es la probabilidad de N2 condicionado a R1? Está 5 partido por 13, ¿de acuerdo? Por 5 partido por 13, más probabilidad de que la primera sea negra, 5 partido por 14, aquí, por probabilidad de que la segunda sea roja, sabiendo que la primera ha sido negra. La tenemos aquí, el otro caminito. Lo único que he hecho ha sido sumar estos dos caminitos, este y este. ¿Cómo? Multiplicando las probabilidades, multiplicando esta por esta, más esta por esta. Con el diagrama se entiende muy fácil. Más 5 partido de 14 por 9 partido de 13. ¿De acuerdo? Por 9 partido de 13. Bueno, vamos aquí a hacer la cuenta. Fijaros que los denominadores son los mismos, 14 partido por 13. Y es 9 por 5, 45 más 45, pues es 90 partido de 14 por 13. ¿Vale? Y esto es 90 partido de 182. Si simplifico, esto es la mitad, 45 partido de 91. Y si esto lo metemos en la calculadora, tenemos un segundín, 45 entre 91, bueno, aproximadamente 0,5, vamos a dejarlo así, prácticamente 0,5. Fijaros, pues, bueno, pues ya tenemos este ejercicio hecho. Una observación que quería hacer, que no me acordaba, perdón. Si sumo los 4 caminitos, los productos de los 4 caminitos, la probabilidad es 1. Tengo todo el espacio muestral. Observar que en este caso el espacio muestral de este experimento es que la primera y la segunda sean rojas, que la primera sea roja y la segunda negra, que la segunda sea... O sea, que la primera sea negra y la segunda roja, o que la primera sea negra y la segunda negra. Estos 4 sucesos, pero los 4 no son igual de probables. La urna no es simétrica, ¿de acuerdo? Y aparte que no lo serían. Pero, sin embargo, gracias a la probabilidad condicionada, podemos calcular probabilidades de algunos sucesos. Si sumáis las 4 probabilidades, lógicamente os queda el espacio muestral, y en la probabilidad del espacio muestral ya sabéis que es el suceso seguro, que es 1, ¿vale? Es decir, que la suma de los productos de los 4 caminos tiene que dar 1, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a pasar ya al último ejemplo. Este ejemplo es muy habitual verlo en los ejercicios de probabilidad condicionada, ¿vale? Este tipo de tablas, que ahora vamos a ver, se les llama tablas de contingencia. Lo leo. A una excursión van 10 chicos y 15 chicas. Si llevan botas 8 chicos y 10 chicas y escogemos una persona al azar, haya la probabilidad de que A sea chica, B lleve botas, C no lleve botas y sea chico, D lleve botas o sea chica, E una probabilidad condicionada, sea chica sabiendo que lleva botas, y F otra probabilidad condicionada, no lleve botas sabiendo que es chico.
Vale, pues desde luego lo que queda claro es que los sucesos que van a influir es ser chica o chico y llevar botas o no llevar botas. Fijaros que ya os he puesto aquí la tabla, pero que uno ante un enunciado de este tipo la puede elaborar él mismo. Fijaros que hay 10 chicos, de los cuales llevan botas 8, ¿de acuerdo? Pues entonces sin botas hay 2. Y hay 15 chicas, de las cuales 10 llevan botas, pues entonces 5 no llevan botas. Y ahora fijaros, ¿cuántos llevan botas en total? 10 chicas y 8 chicos, 18. ¿Y cuántos van sin botas? 5 chicas y 2 chicos, 7 chicos. Y aquí 18 más 7, lógicamente es lo mismo que 15 más 10, que es 25. Bien, pues con la tabla hecha vamos a ver que es bastante fácil calcular algunas probabilidades condicionadas por Laplace, de hecho, sin necesidad de usar la expresión de la probabilidad condicionada. Vamos al ejercicio 3. Lo primero, nombrar sucesos, como siempre. Entonces vamos a llamar a, por ejemplo, que sea chica, ¿vale? Que sea chica. Entonces, A complementario, ¿no? Pues que sea chico, ¿de acuerdo? En este ejercicio lo que te dice es que hay 10 chicas y 10 chicos. Que sea chico. Y vamos a llamar B a que lleve botas, y B complementario a que no lleve botas. Vale. Y vamos a ir respondiendo a las preguntas. La primera, probabilidad de que sea chica, es decir, la probabilidad de A. Bueno, pues yo, Laplace, simplemente. ¿Cuántos casos totales? Pues en total hay 25 alumnos, 25 chicos y chicas. ¿Y cuántas son chicas? Pues 15. Bueno, pues 15 partido de 25, esto es 3/5, que es 0,6. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la probabilidad de que lleve botas. ¿Cuál es la probabilidad de que lleve botas? Es decir, la probabilidad de B. Pues, ¿cuántos llevan botas? 10 chicas y 8 chicos. Aquí se puede ver el 18 en el total de que van con botas. Pues llevan botas 18 de 25. ¿De acuerdo? Que esto es decimal exacto. Fijaros que el denominador es 25. Entonces, si multiplico arriba y abajo por 4, me queda con denominador 100, o sea que es exacto. Y 18 por 4 es 72, o sea que esto es 0,72. Apartado C. Que no lleve botas y ese I me dice que es una intersección, sea chico, es decir, probabilidad del complementario de B y que sea chico, el complementario de A. ¿Vale? Aquí no necesitamos usar las leyes de De Morgan ni nada por el estilo, tenemos la tabla y con Laplace, fijaros cuántas personas hay de las 25 que no lleven botas y sean chicos. Pues basta mirar esta casilla de la tabla, el 2. Es decir, 2 partido de 25, sin más, ¿vale? Lo mismo de antes, fijaros, si multiplico por 4 arriba tengo 8, abajo 100, 8 entre 100, 0,08, ¿vale? Seguimos. Ahora me piden la probabilidad de que lleve botas o, eso va a ser una unión, sea chica. Fijaros, probabilidad de que lleve botas o sea chica, ¿vale? En este caso, pues ya que en el anterior, fijaros, ¿quién es el complementario de B unión A o de A unión B, que es lo mismo? El de arriba, el apartado C, la intersección de los complementarios. Digo, pues me voy a aprovechar de eso. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de B unión A complementario o A unión B complementario, que por De Morgan en este caso sí que lo voy a usar, aunque también se podría hacer, por supuesto, por Laplace. 1 menos el complementario de la unión es la intersección de los complementarios, es decir, P de B intersección A, ¿vale? Y esto por el apartado C es 1 menos 0,08, es decir, 0,92. O si lo preferís sería 23 partido por 25, ¿de acuerdo? Esto era 2 partido por 25, pues este 23 partido por 25. Fijaros, ¿de dónde sale el 23? Pues es que es muy fácil también, claro. Tiene que ser que lleve botas o sea chico, es decir, nos valen todos, salvo aquellos que no llevan botas o son chicos. Es decir, que otra manera, mirando la tabla, más rápida, pero bueno, me apetecía también usar De Morgan y lo del complementario, es más instructivo. Otra manera de hacerlo sería directamente por Laplace. ¿Cuántos
llevan, fijaros, cuántos no llevan botas o sea, ¿cuántos llevan botas o son chicas? Todos menos 2. Es decir, 23, perdón, ahí me colapso un poquito, 23 partido de 25, que es 0,92, ¿de acuerdo? Es decir, que se podría hacer de la manera que queráis. El apartado D, que lleve botas o sea chica. Ya lo hemos hecho. No. Ah, sí, es que he puesto aquí C. Este es el D. Vale, yo creo que por eso me estoy... Y aquí el E. Perdón. Ahora ya, una probabilidad condicionada. El apartado E. Probabilidad de que sea chica sabiendo que lleva botas. Vale. Pues fijaros, lo voy a hacer de dos maneras, ¿vale? La primera manera mirando a la tabla por Laplace. Si yo sé que lleva botas, mi espacio muestral ahora es 18, mis casos posibles son 18. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea chica? Pues hay 10 casos favorables, pues 10 partido de 18, ¿vale? Esto si simplificáis es 5 novenos, bueno, y lo que dé. Y la otra manera sería, vamos a comprobar que da lo mismo, ¿vale? Con la expresión de la probabilidad condicionada. Arriba la probabilidad de la intersección y abajo la probabilidad de B, del suceso que condiciona, siempre y cuando esta probabilidad sea estrictamente mayor que 0. Probabilidad de A intersección B, que sea chica y lleve botas. Pues chicas con botas hay 10, de un total de 25. Y abajo la probabilidad de B, con botas. Pues hay 18 chicos o chicas con botas de un total de 25. De tal manera que si tacho los 25, pues me queda 10 partido de 18, que lógicamente es 5 novenos. Es decir, tanto de la primera manera con Laplace directamente como con la probabilidad condicionada, pues obtengo el mismo resultado, lógicamente. Y por último, el apartado F, y con esto acabamos, la probabilidad de que no lleve botas sabiendo que es chicos, ¿vale? Sabiendo que es chico. Pues por Laplace, lo primero. Si yo sé que es chico, chicos hay 10, ¿vale? Y la probabilidad de que no lleve botas, pues es 2. Porque es 2 partido por 10, porque sin botas hay 2, pues es 2 partido de 10. O sea, 0,2. ¿De acuerdo? También lo podríamos haber calculado con la fórmula de la probabilidad condicionada, la definición. Es decir, arriba, probabilidad de B complementario, intersección A complementario, partido de la probabilidad de A complementario, siempre y cuando esta sea positiva, que lo es. ¿Cuál es la probabilidad de que no lleve botas y no sea chica? Es decir, sea chico. De que no lleve botas y sea chico es 2 partido de 25. ¿Y cuál es la probabilidad de que no sea chica? Es decir, de que sea chico. Hay 10 chicos en total, pues 10 partido de 25. Si tachamos los 25, esto es 2 décimos, que vuelve a ser 0,2, pues como nos ha dado de la primera manera. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy con la probabilidad condicionada. Ya en el siguiente haremos también unos cuantos ejercicios un pelín más difíciles. Bueno, espero que os haya servido. Un saludo. Adiós.